Ruego a Dios que nos ayude y nos conceda su gracia. En verdad, hermanos, si no es el Señor en la escena, de nada sirve todo lo demás. Dios nos conceda gracia para poder reconocerlo como nuestro Dios y Señor. Como dice la Escritura, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido un día más de vida, Señor. Padre, el día de ayer ya pasó. Mañana solo tú sabes si viviremos. Pero hoy en este día nos has dado en tu misericordia otra oportunidad. Llegará el tiempo, Señor, cuando tú dirás, ya todo terminó. Oh Padre, danos gracia para poder ser guiados por tu Santo Espíritu. Señor, que no, Señor, hagamos las cosas conforme a nuestros pensamientos humanos, pero más bien, Señor, siendo guiados por la unción de tu Santo Espíritu. De tal manera, Señor, que seamos dóciles para adorarte y glorificarte, reconocerte como nuestro Dios y Señor, y para seguir tus pisadas. Ayúdanos, Señor, que no te demos las migajas, que te demos toda nuestra vida, Señor. Y así como tú te diste completamente para nosotros, que también nosotros podamos con todo nuestro corazón darnos para ti, Señor. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el sanador, tú eres el salvador, tú eres el todo para nosotros, Señor. Te damos la honra y la gloria y te rogamos que tengas misericordia y nos ayudes. Te rogamos por los pequeñitos, Señor, los jóvenes, adultos y hermanas, hermanos, Señor. Ayúdanos a todos, aún a los ancianos, Señor. Padre, ayúdanos a comprender tu grande amor que tienes para con nosotros, que siempre tú nos has amado, Señor. Porque de tal manera, Señor, tú has amado al mundo, no dejando que nadie se pierda, sino más bien que procedamos al arrepentimiento, Señor. Eres tan bueno que aún al más vil pecador tú lo puedes perdonar, Señor. Danos gracia para ser dóciles bajo la alianza de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos con todo el corazón, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Agarramos nuestras Biblias. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Amén. Podemos comenzar. Podemos empezar con el versículo 43. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 43. Dice en el nombre de Jesucristo. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice eso el Señor. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Por lo pronto, pueden tomar asiento, hermanos. Estamos meditando en esta mañana, reconociendo a Dios o develando a Dios. La mayoría de la gente del mundo, la mayoría sabe que existe un Dios, y la mayoría tiene adoración, y es la mayoría de la gente que no conoce quién es Dios, porque la manera de manifestarnos o de obrar o de actuar, ¿verdad? Rogamos que Dios nos bendiga en esta mañana. Como fue dicho al principio, mi corazón, ¿verdad? Yo no sé si mañana voy a vivir, pero una cosa sé, que Dios en su misericordia nos da oportunidad. Yo recuerdo, hablando de esto, había un vecino donde yo trabajaba. Trataba yo de hablar con él de la palabra y me escuchaba. Y yo rogaba por que Dios lo ayudara, que él rindiera su corazón al Señor, ¿verdad? Y hablaba con él de la palabra. Y me decía, algún día voy a ir a la iglesia, aquí. Él andaba en una silla de ruedas. Yo decía, pues yo lo puedo llevar más adelante, ¿verdad? Llegó el momento en que dijo, ¿sabe qué? Sí voy a esto, sí voy a hacer esto. Solamente, dice, es que voy a cumplir años. Tengo cumpleaños, ¿verdad? Y entonces voy a beber, voy a estar aquí, ¿verdad? Y entonces después de eso, ya, voy allá. Dije, pues yo lo ayudo, porque yo no sé, no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Lo que le quiero decir es que este varón murió pensando que él iba a gozarse pues tomando, ¿verdad? Y no llegó. Dios le dio la oportunidad y murió. Yo no sé realmente el final de él, porque Dios solamente lo sabe. Pero una cosa sí sé, que él puso por delante, ¿verdad? Mejor una borrachera, hermano, estar ahí con amigos, según eso, para dejar esa clase de vida, para entrar a la otra. Pero es que el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oímos la voz de Dios, no nos endurezcamos. No piense usted, no procure, por amor de Dios, para usted mismo, hombre o mujer, hermano o hermana, procure no negar la palabra de Dios. La mayoría de la gente del mundo, de acuerdo a su razonamiento, dice, pues yo pienso que es esto, para mí es esto, y eso no es así, tiene que ser así. Como si la persona, nosotros como humanos, moviéramos a Dios a nuestra manera, pero no es así. Él tiene una manera de hacer las cosas, y a nosotros nos toca humillarnos a Él, rendirnos a Él, y que Él nos dirija como Él tiene en su plan. Porque Dios tiene un plan perfecto, lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros Él es, ¿verdad? Aún con todo, hay gente que no cree que Dios existe. Ha oído que hay un Dios,
Pero la manera de actuar demuestra que no ha conocido quién es Dios, ¿verdad? Maldice, miente, ¿verdad? Habla tonterías, hace cosas que piensa que están bien, y eso sucede, ¿verdad? Porque falta el Espíritu de Dios en la persona. Porque cuando el Señor Jesucristo realmente, hermano, entra en el corazón de la persona, el que está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. En otras palabras, Él es el que toma las riendas, Él es el que nos dirige, Él es el que nos dice por aquí, por acá. Él es el que nos dice, deja eso, ¿verdad? Pero si la carne es tu cuerpo, o la mente humana, dice, pues sí, eso dice ahí, lo leí, dice, pero, la persona dice, pero, y hace lo que la persona quiere, demuestra que no ha conocido quién es Dios. ¿Verdad? Entonces, porque conociendo a Dios es otra cosa, ¿verdad? Mire, le voy a decir algo en la noche de Jesucristo, así poquito. Dios nos permitió, digo nos permitió porque el Señor y yo fuimos al Perú, ¿recuerdas? Y el Señor nos concedió gracia de estar hablando la palabra, un poquito. Y sentí en mi corazón hablar del libro de Salmos. Cosas que la mayoría de la gente ya lo sabe, ha leído la Biblia. Pero a lo que voy, hermanos, ¿verdad? Si usted quiere abrir su Biblia, si la trae, que deberíamos traer la Biblia. A veces yo les he dicho a algunos de mis hermanos o hermanas, o niños o jóvenes, ¿y tu Biblia? No la traje. Eso demuestra que aún en su casa no lee la Biblia. No lo hace como debe ser. Pero hermanos, si venimos a adorar a Dios, debemos traer nuestra Biblia. Y si usted no tuviera una Biblia, pues simplemente hable a los diáconos o dígame a mí y trataremos de darle una a usted, ¿verdad? Pero, ¿cómo quiero decirle? A veces la gente no quiere invertir un poquito para comprar una Biblia para usted mismo o para la gente. Pero cuando son cosas de afuera del mundo, ¿verdad? Eso fácilmente se da. Podemos decir una cosa sencillita. Cuando se hace la ofrenda, que va a pasar la ofrenda por ahí, por donde está la gente en todo el mundo, va la ofrenda ahí y la gente empieza a decir, no, ¿verdad? Y una cosa pequeñita. Pero cuando salen allá afuera, o la gente a las tiendas, compran un montón de cosas que hasta son tonterías. O sea que al Señor se le dan las migajas. No estoy diciendo porque usted tenga que hacerlo, estoy diciendo porque falta esa revelación, ese entendimiento en el corazón. Que al Señor le damos las migajas y lo que es, que debería ser para algo, ¿verdad? Aún para nuestros hermanos que tienen necesidad. Y cosas se hacen así porque falta la unción del Señor en nosotros. Porque cuando Él está en nosotros, ¿verdad? Hay una manera de actuar, ¿verdad? O sea, aún por los demás. O sea, ya no somos nosotros. Dice, dijo el apóstol, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El apóstol Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En otras palabras, el apóstol Pablo no hacía lo que él le daba en gana. Él hacía lo que el Señor le decía que hiciera. Y el Señor es lo que Él quiere hacer con nosotros. Es como un padre de familia que es un buen padre, le da una buena madre. Tratan lo mejor, le dijo, no vayas a ese lugar. Hijita, deja esas cosas. Y trata de ayudar a la pequeñita o el pequeñito para que, hermano, viva una vida correcta. Si la mujer, hermano, el hombre no tienen responsabilidad en su hogar y el hombre hermano, hace lo que quiere y la mujer hace lo que quiere, usted puede ver la clase de hijos que hay en ese hogar. Porque falta que alguien los lleve por el camino correcto. Y usted encuentra pequeñitos, hermanos, de 8 o 10 años que andan mal. Andan mal. Porque hay una unción que hay ahí.
Entonces estamos hablando en esta mañana, ¿verdad? Revelando a Dios, o reconociendo quién es Dios y quién es Dios para nosotros. O si en verdad nosotros, hermanos, solamente, porque aquí dice que una cosa es que es ser oidores, pero otra cosa es hacedores. O sea, que hagamos lo que el Señor dice. Estaba yo diciendo, hermano, que Dios nos permitió ir al penal ahí, y había un hermano, el que estaba al frente ahí, o que siempre estaba, cuando me ve llegar enseguida se pone en un lugar. Viene otro y se sienta ahí. Dijo, hermano, mire, quiere venir, qué bueno. Eran dos, y el Señor primero uno, dos de ellos y luego yo tres. Ya estábamos ahí. Al rato llegaron, ¿verdad?, otros dos que ya conocen de la palabra de Dios y creen en la palabra prometida de Dios para este tiempo del fin. ¿Lo creen? Al menos hasta ahorita se ve que creen. Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Y estábamos hablando, hermano, leyendo Salmo 119. Y entonces, hablando de esto, había una señora con unos niños en la siguiente banca, ahí del penal. Y cuando yo que estábamos hablando la palabra, vino, ¿verdad?, y se sentó a un lado. La pregunta fue, ¿es usted cristiano? Dijo, sí. ¿Verdad? Y ella escuchó que estábamos hablando de la palabra, y usted viera el gozo de esa mujercita. Estaba diciendo, oh Dios. Bueno, no exactamente esas palabras, pero estaba, Señor, oh Dios. ¿Me entiende? Ella ha ido a una denominación. Digo, ¿usted ha leído antes esto? Dijo, sí, pero no lo había entendido. Y cuando estamos ahí hablando del Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quién es el perfecto? El perfecto es Dios. ¿Quién es el que nos lleva a la perfección? Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nuestro Dios se llama el Señor Jesucristo. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuál camino? El camino del Señor, de actuar de acuerdo a su palabra. Dice, los que andan en la ley del mundo, los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Dios, los que andan, bienaventurados los perfectos de camino. Nada más hay un camino. Y el Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es. Y por eso, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, no en las cosas del mundo, ¿verdad?, sino que, ¿verdad?, bueno, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Da un testimonio, guardados de los testimonios de Dios, de algo que Dios ha hecho en su vida, en mi vida. Aún si hemos sido de lo peor, y el Señor que ha hecho una obra en usted, ¿verdad? Quizás 80 cosas hemos hecho incorrectas, 99 hechas por incorrectas, pero vino una que nos cambia la vida y te dice, gloria al Señor, y de esa una. Usted no hablaría más de las cosas, yo he ido en estas cosas, pero esto que Dios me dio, oh Dios, Señor, y empieza algo, porque hay algo Dios entrando en el corazón de la persona. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón, no con la mitad del corazón, ¿verdad?, y con todo el corazón le buscan. ¿A quién? A Dios. La señora estaba ahí escuchando, ¿me entiende? Estaba escuchando la palabra ahí. Y vendrán los que guardan su testimonios y con todo el corazón le buscan. Dijo, pues no hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es maldad. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cuáles? Los caminos del Señor. Pues no hacen iniquidad, no hacen maldad, mandan aquí para allá, una parte aquí, una parte siempre, sí, siempre, no. Porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos de Dios. Tú encargaste, Señor, lo que tú nos has encargado, versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Si ves que ando mal, pues enderézame, Señor. Corrígeme. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, Señor, para guardar
tus estatutos o mandamientos, para obedecer. Guardar eso, guardar no es agarrar la Biblia y guardarla. Guardar es para obedecer. Es que guardar significa obediencia. Ojalá pues nos da mis caminos para guardar, para obedecer tus estatutos. Si yo hago eso, Señor, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese o cuando haga a todos tus mandamientos, ¿verdad? Entonces no sería yo avergonzado, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Yo estaría caminando contigo, obedeciendo tu palabra, rindiéndome a tus pies, que tomas tú el control de mi ser, Señor. Entonces no sería yo avergonzado, porque sé que me siento tan contento de saber que mi Dios está conmigo, que estoy luchando por hacer su perfecta voluntad, que Él me está guiando por el camino correcto, ¿verdad? Y entonces dice, entonces no sería yo avergonzado. Estás mal porque andas con esos cristianos. No estoy mal, sé con quién estoy confiando. Es que eres peor, ya no andas así con los demás, con los muchachos, ya no ando con ellos, ahora ando con el Señor. Entonces no sería yo avergonzado. Quizás se burle la gente, pero no es una vergüenza para nosotros. Para nosotros es una alegría, es un gozo de su presencia de Él. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud. ¿Verdad que sí? Es usted lo que está leyendo, el que está escuchando, y yo el que estoy leyendo y escuchando. Es una cosa individual, que usted y yo hacemos un compromiso con Él, si es que queremos hacer un compromiso con Él. Porque mucha gente escucha, pero tira a la basura, la palabra hace una basura, y le prefiere mejor vivir conforme al mundo, conforme al pecado, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Señor, necesito aprender tu justicia, Señor, las cosas correctas, Padre. Y te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El camino que tú estás enseñando para que andemos en ellos, Señor. Te alabaré con rectitud de corazón. No a medias, te alabaré con rectitud de corazón. Tus estatutos o tus mandamientos, versículo 8, guardaré, que significa obedeceré. Tus estatutos, tus mandamientos, tu palabra, lo que tú digas, Señor, ¿verdad? Guardaré, obedeceré y haré lo que tú me digas. No me dejes enteramente. No me dejes, Señor. Si ves que me estoy saliendo, ¿verdad? Señor, no me dejes. Toma, agárrame y jálame y golpéame si quieres, Señor, pero no me dejes, Señor. ¿Por qué dice, no me dejes? Porque cualquiera de nosotros podemos dejar a Dios por seguir nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y necesitamos pedirle a Él que no nos deje, porque sin Él estamos perdidos. Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Por eso, Señor, no me dejes. Si ves que me estoy saliendo, pues corrígeme, exhórtame, dime lo que quieras, Señor. No me dejes, ayúdame a caminar contigo. Que haya ese amor en mi corazón para ti. Y si la demás gente que me rodea no quieren, pues yo quiero caminar contigo, Señor. No esperando a que alguien más lo haga, porque la salvación es individual. El que quiera, dijo el Señor, el que quiera, venga y beba de la agua de la vida gratuitamente, el que quiera. Señor, ayúdame, corrígeme, enséñame. Es lo que dice aquí. La señora que estaba aquí al lado, o la hermana, si usted la viera, estaba pero contentísima. Ella iba o va a una denominación, pero nunca había escuchado esto. Lo había leído, pero no sabía qué significaba. Y por eso cuando leemos la palabra, es Dios. Por eso cuando leímos San Juan capítulo 6, y leímos aquí, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Porque la gente estaba murmurando. Los religiosos que estaban alrededor estaban murmurando del Señor. Estaban hablando mal de Él. Estaban diciendo que Él no era nada. Y el Señor, siendo Dios, se manifestó en carne para nuestra salvación y vida eterna con Él. Y con todo, hermano, la gente estaba ahí murmurando.
porque dice el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban, ¿qué le murmuraban? Estaban criticando. Eran gente religiosa, pero estaban en contra del Señor Jesucristo. Y estaban murmurando en contra de Él. En lugar de decir, Señor, amén, gloria a Dios, corrígeme, enséñame, guíame, Señor. Pero estaban criticándolo. Y mucha gente en este tiempo en que vivimos está criticando a Dios. Porque Dios se manifiesta a través de la palabra y la gente critica lo que Dios está diciendo o haciendo o actuando. Mire, yo no soy nada. Pero lo que Dios me está permitiendo hablar, no soy yo. Dice. Usted diga de mí lo que usted quiera. Diga de mí lo que, hasta la basura si usted quiere. Pero no diga nada en contra del Señor. Porque Él es nuestro Salvador. Yo soy una basura, pero Él es Dios. ¿Me entiende? Ahí estaban aquellos judíos. Versículo 41, capítulo 6 de San Juan. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, el Señor había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Pues Él es. Mucha gente no lo puede captar, dice, no creo. Pues yo sí creo. Y luego a veces ustedes me dicen a mí, ¿a que tú lo has visto? ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí, ahí en el sol, en los árboles, en los animalitos, en mi esposa, en mis hermanos. Yo miro a Dios. ¿Lo ves tú? Yo lo veo. Porque el arbolito no hace vida si no está Dios con él ahí. Él es el que le dio la vida. Donde quiera está Dios. Y Él dijo también que donde estuviéramos 2 o 3 congregados en su nombre, dijo, yo estaré con vosotros. Yo no lo veo físicamente, pero siento su presencia. Yo sé que Él está aquí. Y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos realmente verdaderos cristianos. Que no seamos a medias. Que así como Él entregó su vida a nosotros, Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Por eso lo que leímos ahí en el Salmo 119, usted puede ver eso. Señor, corrígeme, enséñame, guíame, Señor. Si le estoy pidiendo que me guíes, porque Señor, si me estoy saliendo, pues guíame. Aunque me duela, Señor, pero no me dejes, ayúdame, Señor. Amando al Señor y aunque Dios me dé por eso dice en su palabra que Él al que recibe por hijo, Él te azota, Él te castiga. Dale, Señor. Amén. Si yo ando mal, corrígeme. Porque todos fallamos, hermano. Ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, no podemos decir que no le fallamos al Señor. Todos le fallamos. No diga usted que no le ha fallado a Dios. Sí le ha fallado. Por eso necesitamos a Él. No me dejes, Señor. Y decían los judíos, ¿no es este Jesús el hijo de José? Sí. No físicamente, pero era el esposo de María. Dice, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, o sea, María? ¿Cómo pues dice este del cielo haber descendido? ¿Cómo pues dice este? ¿Sabe lo que la palabra este significa? Esa palabra este, como algo que no lo desprecia. ¿Y este qué? ¿Sí me comprende? Eran gente de organización. Eran gente en lo que ellos decían que estaban adorando a Dios. Y Dios estaba junto con ellos y no lo podían captar. Era Dios tratando con ellos para correctamente, así dice el Señor, lo que es la palabra, lo que Él desde la eternidad tenía la manera de hacer la cosa correcta. Sin embargo, ellos estaban en contra de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y la gente dice, ¿cómo pues dice este del cielo Él descendido? Pues porque Él descendió del cielo. Él es Dios, Él se manifestó en carne. Él es espíritu y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué lo hizo? Pues para nuestra salvación. Porque Él tiene un lugar muy especial para nosotros, para la esposa del Cordero.
Él es el Señor y Dios, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él es nuestro Salvador, Él es todo para nosotros. Y hablar algo en contra de Él, hermano, decir, no me interesa eso, yo no creo eso, pues Dios tenga misericordia de usted. De los que están aquí, de los que están en el internet, de los que están en otras partes donde estén, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Diciendo la cosa correcta el Señor a la gente. No murmuréis entre vosotros, como diciendo, tengan cuidado con lo que están diciendo. No murmuren entre vosotros, diciendo el Señor, alíñense. Lo que está ahí. Y aquel es de Dios, Señor, reconozco que estoy mal. Por eso yo dije esta mañana, todos nosotros le hemos fallado al Señor. Y no podemos decir, hombre, yo mero. Olvídese. Si usted dice yo mero, ya está de aquel lado. Incorrecto. Porque está haciendo Dios un lado pensando que usted es el todo. Cuando el único que es todo es Él. Y Él dice en su palabra, versículo 44, ninguno, ¿qué es ninguno? Pues ninguno. En todo el mundo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si no es Dios trayéndonos a Él, ninguno viene a Él. Y por eso lo que leímos ahí en el Salmo 119, Señor, corrígeme, Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, porque doy un paso yo y voy a dar un paso incorrecto, Señor. Mi boca tan sucia, Señor, de hablar tantas tonterías, limpia esta boca, Señor. La vida que estoy viviendo no es correcta, Señor, reconozco que ando mal, ayúdame, Señor. Pero si usted vive como quiere y no lo que el Señor dice, andamos mal. Y luego de eso, todos queremos ir al cielo, a la gloria, a la vida eterna con Él, y luego decimos que somos la novia del Señor, y luego no estamos actuando como la novia. Y Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo, dice el Señor, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cumple la palabra? Amén. Es verdad. Si venimos a Él y Él nos trae a Él, Él está diciendo y Él cumple la palabra, que Él nos resucitará en el día postrero. Así que si creemos en Él y tenemos fe en Él, y si yo muero ahorita, usted muere en este momento, pues gloria a Dios, siempre y cuando estemos en línea. Porque si no, ¿cómo nos va a levantar Él para allá? Cuando andamos mal. Y no hay ningún arrepentimiento. Y cada quien haciendo lo que le da la gana, no lo que Dios dice. El Cristo está en los profetas. Y serán todos enseñados por quién? Por Dios. San Juan capítulo 45, capítulo 6, versículo 45. El Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién es nuestro que nos enseña? ¿Por qué cree que estamos esta mañana aquí? Él nos enseñó. Él nos dijo que hay un camino. Él nos dijo, ¿verdad?, que hay una novia del Señor. Él nos ha dicho las cosas. Él prometió en la palabra y Él ha cumplido su palabra. Y realmente, hermano, Él lo ha hecho. Y aunque hay quien no les gusta, hermano, hablar de un profeta, pero Dios prometió un profeta para nosotros. Pero hay quien está en contra de eso. Estoy diciendo de todo el mundo. Mucha gente que está en contra cuando dijo, yo les envío a Elías el profeta. Eso dijo el Señor. Antes de que venga este día tremendo, o sea, quemado todo este mundo. Y antes de que eso suceda, yo les voy a matar a Elías el profeta. Él lo prometió, Él lo trajo. Porque en la Biblia hay 5 de lo que dice la palabra. Con la gracia de Dios nos tocó el 4. Y falta el 5º para Israel. Porque son 5 los que están en la Biblia. Y los 5 del mismo nombre, de parte de Dios. Es la promesa de Dios. Sin embargo, se está en contra de eso, y Dios es el que lo dijo, Dios se fue, ¿verdad? Los escritos están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿verdad?, viene a mí. Si aprendemos de Él, vamos a venir a Él. No al mundo, a Él. Seguirlo a Él, adorarlo a Él, obedecerlo a Él, luchar para hacer su voluntad de Él.
sabiendo que tenemos vida por Él. Y que Él nos creó y nos hizo hombre o mujer, quien sea. Dios bendiga a las mujeres porque Dios las hizo mujercitas. Dios nos bendiga a nosotros porque Él nos quiso hacer varones. Hay hombres que quieren ser mujeres y hay mujeres que quieren ser hombres. Es una cosa terrible. Es el diablo simplemente. Por eso lo que leímos, Señor, corrígeme, Señor. Si ando fuera del lugar, enséñame tu camino de acuerdo a tu palabra, Señor. Lo que veas en mí, pues corrígeme. No que alguno haya visto al Padre, versículo 46, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Él es el mismo. De cierto, por eso, hermano, cuando la gente dice, ya ves, es Él mirando a otro, como ves otro, no, es el mismo. Porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. 47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿verdad que no está hablando de alguien más? Está hablando de Él, porque Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Él es el todo. De cierto os digo, el que cree en mí, no, a ver si, el que cree en mí tiene vida eterna. Y entonces mucha gente dice, pues yo sí creo, pero creer es obedecer. Mucha gente dice que sí cree en Dios, pero hace lo que quiere hacer, lo carnal, lo humano, lo natural, y no haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y dice, pues yo sí creo en Dios, ¿verdad? Y sí creo en Él, y sigue haciendo cada quien lo que le da gana. Y hablando de la gente del mundo, en general del mundo donde estamos viviendo. Y usted y yo sabemos, de acuerdo a la palabra, hermano, ¿verdad? Son miles de gente que van al infierno. No estoy yo deseando eso, ni codiciando eso, ni tratando de hacer algo así. La palabra de Dios dice, no temas manada pequeña, porque vosotros al Padre les ha placido daros el reino. Es una manada pequeña comparada con toda la mayoría de la gente que va a la condenación. Es una mayoría, hermano, que va al infierno. Aún reclamando que son cristianos. Con eso no estoy diciendo que yo sí voy para acá. Yo estoy creyendo y confiando en lo que Él prometió en su palabra. Yo sé que no soy digno ni siquiera, hermano, de invocar su nombre, pero Él me dice, ¿verdad?, que yo invoque su nombre. Que yo le diga, bendito sea mi Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Reconocerlo a Él como nuestro Dios y Señor. Por eso tenemos de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida, y creer es obediencia. No solamente, hermano, pensar que creer es solamente porque venimos a la iglesia y ya con eso ya no es así. Aquí tú dices que no seamos solamente oidores, sino hacedores. O sea, que hagamos lo que Él dice, hacedores de su palabra. Y si queremos realmente recibir de Él, Él mismo dice, yo no puedo decir, yo soy el pan de vida. Pero Él sí puede decir, yo soy el pan de vida. Vida eterna, hermanos. Él es el pan de vida eterna. No hay otro que podamos tener vida eterna sino con Él. Dijo, el que cree en mí, yo le doy vida eterna. Y si vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron, porque estaban aquellos varones en aquel tiempo que murmuraban del Señor Jesucristo, y como mucha gente hoy murmura también. Aquellos que están caminando hasta donde, con todo su corazón en sinceridad caminando con Dios, los que están a un lado ahí critican a los que están caminando bien. Y el que está caminando bien sabe lo que debería o debemos de hacer si estamos caminando bien. Es orar por los que nos ultrajan, por los que nos critican. Eso dice la palabra. Orar por los que nos critican. ¿Verdad que sí? Por los que están en contra de nosotros, por los que no creen en la palabra de Dios de este tiempo del fin. Dice, el Señor, ora por ellos. Él dice que lo hagamos. Y esperando en la misericordia de Dios que Él haga la obra en el corazón de cada hijo, de cada hija de Dios. Y Él dice, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, no está hablando de un pan físico, el pan es la palabra, es Dios, es el Señor. Si alguno comiere de este pan,
si comemos de este pan, si vivimos lo que Él nos está diciendo, y esto lo hacemos nuestro para nosotros, ¿verdad? Yo soy el pan vivo del Señor del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, o sea, por toda la eternidad. Y el pan que yo daré es mi carne, es el mismo. O sea, que su cuerpo como su cuerpo es Dios también. Podemos verlo de diferentes maneras. La cual yo daré por la vida del mundo. O sea que Él se hizo carne para derramar su preciosa sangre, para que lo escupieran y lo golpearan. Siendo el Dios el Creador, siendo el Padre Celestial, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque nos ama de tal manera el Señor que Él quiso hacerlo así. Dar su vida, derramar su sangre, ¿verdad?, por nosotros. Entonces los judíos contendían entre sí. Gente religiosa, como hoy también hay gente religiosa. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este? Otra vez la palabra este es como despreciar. ¿Cómo puede este? Como si ¿quién es este? Este no es nada. Lo que estaban diciendo ellos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo uno con nosotros: ¿cómo ves lo que te dice? ¿Qué te parece? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban en contra de Él, como mucha gente hoy está en contra de Él. Él ha dicho cómo es que Él se manifestaría, cómo Él vendría, cómo Él actuaría con su novia amada, cómo la novia amada lo reconocería a Él, cómo Él reconoce a su novia amada, y la novia está en su posición. ¿Sí me comprende? Porque Dios la ha llamado para Él. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, aceptarlo, creerlo, darnos, todo, no es solo pedirse, vamos a la iglesia, vamos, y saliendo, vivir una vida fuera de lugar. Otro día, vamos a la iglesia, no, ahora no, vamos otro día. Acabo pues como quiera. No nunca diga eso. No diga usted como quiera, ahí luego, porque quizás sea nuestro último día. Pero ¿sabe por qué se actúa así? Porque falta la presencia de Él. Falta que el Señor tome lugar en nuestro corazón. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Es correcto lo que está diciendo Él? Que lo que Él dice, hermano, que Él prometió, que lo que Él haría, y Él lo ha hecho y lo está haciendo aún en este momento, y los días que faltaron, Él ya tiene todo planeado el Señor, ¿verdad? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que Él dice es amén, así dice el Señor. Y luego van a criticar o hablar en contra de lo que Dios está diciendo, es triste. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre. Él está otra vez diciendo, otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, nomás una vez a la semana. ¿Verdad que no dice así? Ay, cuando tenga ganas, ¿no? Fíjese lo que estamos leyendo, San Juan capítulo 6, versículo 57 o 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿cuánto tiempo? Es permanecer siempre. Dice, en mí permanece. El que come mi carne y bebe mi sangre, que realmente estamos entregados al Señor, que realmente estamos dados para Él, para hacer su perfecta voluntad, ¿verdad? Dice Él, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. No nomás un día a la semana. En mí permanece todo el tiempo. No media hora, todo el día. Y como permanecemos en Él, y yo en Él, nosotros en Él y Él en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso dice la palabra. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, y ahí es donde hay choque en la gente. Y si pues Él es el Hijo y Él es el Padre. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en diferentes formas.
Como me vio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ¿qué es comer? Abrazar, recibir la palabra, obedecer. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron en el maná y murieron. El que come de este pan, de esta palabra, que del Señor, abrazamos lo que Él nos dice, vivirá eternamente. No es saber si, no es saber si llegamos, no es saber si tenemos vida eterna con Él. Simplemente vivirá. Él lo dijo, eternamente. En otras palabras, hagamos lo que Él dice. Pero para hacer lo que Él dice, necesitamos morir a nosotros mismos. Y entonces podremos hacerlo. No le demos las migajas al Señor. Hagamos su voluntad. Espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacer entender a la iglesia, sin que se diga abiertamente. A veces, quizás, mi manera de ser, trato de darle perdón de la palabra que voy a usar. Casi doy la palabra en la boca. El pan para que me comprenda. Será que Dios me ayude a mí. Pero lo que trato de hacer es tratar de ayudar. Que si no entiende, pues trato de darle por este lado. Y si no entiende, trato de darle por acá. Cuando el Señor en la palabra, Él solamente decía una palabra. Yo los amo. Y Él también. Pero también, hermano, aunque yo dijera o alguien más dijera, Él es el que todo pone en su lugar. No es tanto lo que digamos, es más bien lo que Dios en su misericordia, porque el que pone las cosas en su lugar es Él. O sea, el lugar que debe de ser en nuestros corazones es Él. Si clamamos a Él y realmente nos lo deseamos, mire, seamos sinceros. En verdad, no levante la mano. Pero en verdad, ¿cuántos de nosotros en verdad deseamos, anhelamos, hermano, vivir eternamente con Él, allá en la eternidad con Él? ¿O habrá alguno que no tenga ese deseo? Todos queremos estar allá. La mayoría de la gente no quiere estar en el infierno. Hay otros que dicen, no, hombre, a mí donde me mande. Hay gente que dice así, porque no hay ni un respeto a Dios ni nada de eso. Pero le puedo decir que todo lo que estamos aquí, hermano, ¿verdad? Aún si poquito ha recibido o no hay un interés, como quiera, hermano, en su corazón tiene un deseo de estar en la gloria con el Señor. No quiere estar en el infierno. Pero nomás hay un camino y se llama el Señor Jesucristo. Espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacer entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. O sea, todavía más. ¿Ven? Porque el que es de Dios capta. En verdad, hermanos, el que es de Dios va a captar. Y si es Dios tocando el corazón, la persona sale diferente del lugar, porque Dios está actuando. No es el hombre, es Dios. El asunto que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. Está dicho, así dice el Señor. O sea que para que usted y yo entendamos, ¿sabe usted por qué todo esto, hermanos, lo que leímos ahorita aquí? Que toda esta gente, hermano, estando ahí con Él, estaban hablando mal de Él y se apartaron de Él. Sí, se apartaron. Lo dejaron a Él, diciendo, este está mal, hablando del Señor Jesucristo. Estaban hablando mal de Él. Dicen, oye, me estaban diciendo, como así, menospreciándolo. Y si fueron un montón, que otro montoncito ahí. Y el Señor habla otra palabra más fuerte todavía, y también se van. Y nomás quedan 12.
de los cientos que estaban ahí, hermano, de los cientos que estaban alrededor del Señor, hermano, ¿verdad? Cuando el Señor estaba hablando la palabra, hermano, ¿verdad? Ahí, hermano, solamente quedaron 12. Y de los 12 el Señor Jesucristo dijo: a ver, ¿ustedes quieren irse? Váyanse. Así dijo el Señor, ¿no es cierto? No dice la palabra, no estoy regañando a nadie, estoy diciendo la palabra del Señor. Porque te empezaron a irse. Vamos a decir que aquí no se están yendo, pero alguno de ustedes en su mente que esté en contra de lo que se está diciendo. Sí, quiere decir que se está yendo. Pero si da palabra y dice el Señor: eso es verdad, yo ando mal, ayúdame, Señor. ¿Entiende? Fue lo que hizo Pedro. Cuando el Señor dijo: a mí ustedes quieren irse, Él les dijo así: váyanse. Y fue cuando Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes vida eterna. ¿Quién le dio eso a Pedro? Fue Dios mismo en su corazón. Y él se paró con la palabra y dijo: Señor, pues ¿a dónde le doy? Saduceos, herodianos, ¿a dónde voy, Señor? Solo tú tienes palabra. Reconozco que solo tú tienes palabra de vida eterna. Nos quedamos contigo, Señor. Y todavía quedaba uno que iba a entregar. Él se quedó un rato. Pero llegó el momento, dijo: haz lo que tienes que hacer. Y fue, lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Verdad que sí? Quedaron 11. De los cientos que había ahí. Lo que estamos tratando de ver esta mañana es que el Señor, cuando está actuando, hablando, ¿verdad? Y está dicho aquí, para que vayan quedando menos. No que Dios quiera condenar a nadie, pero Él con lo que estaba hablando, ¿verdad?, era para que vayan quedando menos. ¿Verdad que sí se fueron? El Señor sabía que se iban a ir. Y Él habló lo que tenía que hablar. Pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan, y algunos que recapaciten, pero se hace con un propósito. No tiene que ser de esa manera. Entonces puede ser que algunos digan: ¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así al propósito? Seguro, Él aún lo está haciendo. Un día Él dijo, rogado de mí, le dijo: si no coméis de la carne del Hijo del Hombre, dijo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué clase de declaración piensan que un médico o una enfermera o cualquier persona intelectual diría de esa declaración? ¿Está loco? Y la mayoría se fue, porque no creyeron en lo que le estaba diciendo el Señor. Y había una asociación ministerial ahí con él, el 70 que había sido escogidos. Eran 70 que estaban escogidos, y él se dio la vuelta hacia ellos y dijo: ¿qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Él no explicó eso, el Señor, nomás dijo eso. ¿Qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Pablo lo hizo más adelante, hablando de esto mismo. Habló de lo Señor Jesucristo. Él simplemente lo dijo, ¿ven? Entonces, cuando esto Él dijo: ¿qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? No cabe duda que esos hombres hayan dicho: pues un momento, nosotros comemos con Él, pescamos con Él, dormimos con Él, nosotros sabemos dónde nació, vemos la cuna en la que Él fue nacido, y cómo es que este hombre dice: dura es esta palabra. Los que estaban con Él dijeron: dura es esta palabra, y se fueron. Y la Biblia dice: ya no andaban con Él, ellos lo abandonaron. ¿Cree usted que sucede lo mismo hoy? Sí. Aún usted y yo, o cualquiera de nosotros, usted ha tratado de darle la palabra a alguien más, pero usted ve la actitud que hay, y por más que se quiera decir, digo: no, hombre, déjame tú tu vida, yo la mía. Eso dicen ellos o ellas. Nosotros no podemos, hermano, hacerlos como quisiéramos que abrazaran al Señor, pero ¿sabe quién es el que se encarga? Es el Señor, ¿verdad?
Entonces la palabra llega, ¿verdad? Y la mayoría se va. Después le quedaron los 12, como dijimos. Había escogido 12 y uno de ellos era un diablo, Judas Iscariote. Así que él se dirigió a ellos y ninguno podía explicar lo que él acababa de decir. Aún los que estaban ahí no podían explicar. ¿Cómo van a comer su carne y beber su sangre? ¿Y cómo descendió él si nació aquí en la tierra? Ellos no podían entender eso. Pero ¿sabe qué? Creyeron en él. Los que se quedaron creyeron en él. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Me entiendes? Muchas cosas no entendían. Entonces dio vuelta hacia los apóstoles y dijo: ¿queréis acaso ellos también vosotros? Y fue entonces cuando el apóstol Pedro hizo una gran afirmación: Señor, ¿a quién iremos? ¿Ven? Porque estamos satisfechos, sabemos con certeza que tú y solo tú tienes la palabra de vida en esta hora. Sabemos que solamente tú tienes la palabra, dice como está diciendo. Tú tienes la palabra de vida en esta hora. Fue en la hora de hace 2000 años y es la hora de este día. Porque es la palabra de Dios. Allá los que no se fueron y quedaron 11. Lo que en este mundo estamos viviendo, hay quienes se retiran, pero hay quienes se quedan. Lo mismo. ¿De quién somos nosotros? Entonces, ellos no podían explicarlo, pero lo creían. Ellos tenían fe en él. La fe no se puede explicar, es algo que usted cree. La fe es algo que usted cree. Y es tan sólido que no hay otra cosa que tome su lugar cuando hay fe. Pedro tenía la fe. Y pues, ¿a dónde vamos, Señor? Voltea para, pues, ¿a dónde? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nos quedamos, Señor. Venga lo que venga, vaya lo que vaya, aquí nos quedamos. ¿Entiendes? Y los otros corrieron y se fueron. Y hablando en contra del Señor. Es lo mismo que está pasando hoy. Por lo tanto, ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad es la que ellos vivían, la edad mesiánica, que él cuadraba exactamente de ese lugar. ¿Y qué podrían hacer ellos al regresar a esa iglesia frías y formales de las que habían salido Pedro y los demás? Dijeron: ¿a dónde iremos? Estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. Ellos no podían explicar eso, pero lo creyeron. Hay cosas que no podemos explicar, pero nuestro corazón dice: eso es correcto, Señor. No entiendo mucho, pero Señor, te amo. No entiendo mucho, pero creo lo que tú me estás diciendo. Lo poquito que capté, Señor, lo creo. El Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, ¿verdad? Y él se está contento. Y Jesús dijo eso para disminuir su multitud. Todo lo que estaba diciendo que Jesús dijo y está diciendo y sigue diciendo hoy a través de la palabra, él lo sigue diciendo. Jesús dijo eso para disminuir su multitud, ¿no? Hasta que él pudiera juntar el grupo. Y de toda esa gente, ellos solo 11 de ellos en ese momento entendieron verdaderamente quién era él. Ellos sabían que él era Dios y nada menos que Dios. Y se quedaron allí. ¿No usted, o en la Biblia, ha leído usted alguna vez que los 11 se fueron para atrás? Vieron su vida. Y Juan murió de anciano, pero porque el Señor tenía algo para él. ¿Qué a ti si yo quiero que él le tenga? Porque Pedro dijo: ¿y este Señor qué? Tú tranquilo, yo sé lo que tengo con él. O sea, él es el que va a escribir el libro del Apocalipsis. Un anciano. ¿Me entiendes? Dios siempre en cada edad se ha escondido detrás de un velo. Siempre. Estoy leyendo la palabra hablada, revelando a Dios. Dios siempre en cada edad se ha escondido detrás de un velo. Todo el tiempo. Dios se esconde detrás de un velo, sí. Él aquí está escondido. Pero aquí está. Bueno, yo lo puedo creer. Yo no sé si usted lo pueda creer.
Pero yo creo que Él cumple su palabra. Yo he leído y creo con mi corazón y siento su presencia. No por decir que yo quiero o soy algo, no. Simplemente sé que Él es fiel y yo tengo fe que Él está aquí. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Yo digo, amén, Señor, tú cumples tu palabra, ¿es cierto? Tú no puedes fallar, Señor. Y si Él está aquí, hermano, es precisamente para una actitud correcta. Nosotros mismos aquí, cuando estamos aquí, o el lugar donde estemos. Los hermanos, ¿verdad? La novia del Señor en todo el mundo es para estar en un respeto y no es estar en una situación con un corazón abierto para recibir la palabra. Dios siempre en cada se ha escondido detrás de un velo en todas las edades, pero Él ha sido Dios todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. No, mucha gente dice, yo no creo eso. Bueno, Dios te bendiga, yo sí lo creo. Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo y se revela a sus elegidos. Como con los apóstoles en aquel día, eso Dios lo está haciendo hoy. Él se está, ¿verdad?, mostrando. Se ha mantenido oculto, está oculto del mundo y se revela a sus elegidos, como con los apóstoles en aquel día. Ahora, ese era Dios, hablando de Cristo. Dios mismo. Ahora, el hombre siempre ha sido la naturaleza del hombre, buscarle. Estoy hablando de la naturaleza humana, de nosotros como humanos. Usted puede ver en todos los lugares del mundo, indígenas o chinos o lo que usted quiera. ¿Sabe usted que ellos tienen dioses? Hay algo en ellos que les dice que hay un Dios. Y otros que más piensan que hay dioses. Y ellos adoran eso. Y lo hacen con todo su corazón. Y se meten en fuegos, hermano. Y entre el fuego van caminando ahí y no se queman. En aquel lado del mundo así lo hacen. Y se ponen aquí cosas aquí. Y lo hacen para adorar a su Dios que ellos piensan que están adorando. Porque hay en la naturaleza humana hay algo que nos dice que hay un Dios. Hay algo. ¿Verdad que sí? Los indígenas, a nosotros aquí mexicanos, usted sabe que aquellos indios allá al principio, como hacían cosas ahí, ¿verdad?, y adoraban eso. Había algo en ellos que decían, hay un Dios, hay algo. ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros del mundo sabemos que hay Dios. Y lo más triste es no adorar a ese Dios. Porque nada más hay uno. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida eterna. No hay más. Él es el único. ¿Ven? Allá la gente es indiferente de parte del mundo. Los postes tótems en Alaska, en diferentes formas que ellos creen que está ese. Dios, como habló Pablo aquella vez allá en Atenas, el apóstol Pablo, en el aerópago, y les dijo que eran supersticiosos concernientes a ese Dios desconocido. Cuando el apóstol, usted ha leído la Biblia, ¿verdad?, que el apóstol Pablo va a un lugar y había gente ahí que dice, esto es, ¿verdad?, del Dios invisible, o no sabemos quién es, pero sabemos que hay un Dios, y ahí ponían algo. Y fue después donde el apóstol Pablo dijo, bueno, les voy a hablar del que ustedes están diciendo. Y los que eran del Señor dijeron, amén. Los que eran del Señor dijeron, estás mal, estás loco, que me da vuelta, y se fueron. Pero otros dijeron, es cierto, está hablando de un Dios, hijo, y es verdad, ¿verdad? Porque hay algo acá adentro que se identifica con el Señor. Hay algo en el corazón que se identifica. Es algo que está diciendo aquí. Si usted lo sabe, hay algo que Él ha puesto. ¿Me entiende? Y aún lo encontramos tan atrás como con Job. Job sabía que existía un Dios. Allá desde siglos. Usted ha leído el libro de Job. Y él adoraba a un Dios. Dijo, oh Dios, ¿cómo quisiera verte? Pero él sabía que había un Dios. Sabía que existía un Dios. Él lo sabía. Un ser humano en su mente cabal, ¿verdad?,
Dice, no existe un ser humano en su luna de cabal que no sepa que tiene que existir algo en alguna parte. Usted ve como la gente, hay mucha gente que adora, ¿cómo le dicen? Gente que anda en la calle, los carros y todo eso. ¿Perdón? Que adoran la muerte. Para ellos la muerte es su Dios, porque saben que hay un Dios, no que están adorando al diablo. Pero el que conoce a Dios, pues adora a Dios, ¿verdad? Y por tanto Job quería hablar con él, sabía que había un Dios. Y quiero que ustedes se fijen en la forma que Dios escogió para hablarle a Job. Dios estaba velado cuando habló con Job. No se dio a conocer así de una forma humana. Eso dice la Biblia. Él estaba velado en un torbellino. Lo que vio, ¿verdad? Job era un torbellino. Y reconoció, dijo, Él es Dios. ¿Y cómo lo supo, verdad, Job? Porque era un hijo de Dios. Que conoció que era el Señor que estaba ahí en ese torbellino y que habló con él. Dijo, gracias, Señor. Y cuando él lo comprendió así, dijo que este cuerpo se deshiciere, con estos ojos veré a Dios. Yo ya he visto a Dios, yo sé que Él es mi Señor, y cuando pasen los años y esto y que esté hecho polvo, digo, yo lo voy a ver a Él. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, hermano, después de siglos, después de tiempo, cuando Él resucitó, hermano, ahí andaba Job caminando con el Señor Jesucristo. Y luego se fueron a la gloria con Él, gloria al Señor. Digo, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Yo mismo veré con estos ojos a mi Dios. Él sabía, no estaba así tentando nada más. Él sabía que Dios existía y tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo iba a quitar a Job de su lugar si él era un hombre de Dios? No he visto, le dijo el Señor al diablo, no he visto a mi siervo Job. No hay otro como él en toda la tierra. Un hombre que sabe que Dios existe. Un hombre que nunca me ha visto, pero sabe que estoy. Y Job adoraba a Dios. Nunca lo había visto, pero sabía que Él era. Y quiero que ustedes se fijen en la forma que Dios escogió para hablar a Job. Dios estaba velado cuando hablaba con Job. Él estaba velado en un torbellino. Bajó en un torbellino. ¿Creen ustedes que Dios todavía viene en un torbellino donde uno lo ve? ¿Él se puede manifestar en un torbellino? Sí. Lo ha hecho Él últimamente. Y la gente se burla y está en contra. El mismo. Porque el torbellino que fue con Job es Jesucristo el mismo. Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Por todos los siglos. Él está aquí físicamente. Vamos a decirlo espiritualmente. Perdón. Pero Él está aquí. Pues yo sé que yo siento que Él está aquí. Yo no puedo decir que no. Yo sería un mentiroso si digo que no, porque yo sé que Él está aquí. ¿Ve? Hay varios sentados aquí, unos cuantos que estuvieron con nosotros el otro día cuando Él vino. Vamos a terminar. Cuando vino un torbellino. Y esto que estoy leyendo, para algunos quizás les moleste. Pero como se dijo aquí, ¿verdad? Él ha sido Dios todo el tiempo, ¿ven? Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo y se revela a sus elegidos. ¿Somos del Señor de sus elegidos? Comprenderemos. Aquí van sentados aquí unos cuantos que estuvieron con nosotros el otro día cuando Él vino en un torbellino. Él vino en un torbellino. Lo dijo el día anterior, cuando Él dijo, toma esta piedra, Él dijo, toma esta piedra, arrójala al aire. Y di, así dice el Señor. Entonces el siervo de Dios hizo lo que Él le dijo. Y vino en un torbellino. Dijo, así dice el Señor, tú lo vas a ver de inmediato. Yo recogí la piedra, estando en la cima del monte, la arrojé al aire, por supuesto, cayendo eso comenzó el torbellino, la succión de ella. Uno tiene que hacer algo para causar que algo le siga. Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió, luego multiplicó de ese pedazo de pan. Él tomó agua, la vertió en un cántaro. Elías tomó sal, la puso en una vasija, cortó una vara, la arrojó en el agua. Es algo como simple.
Eso que estoy diciendo es lo que está en la Biblia. El Señor del agua hizo es Él. Dice el profeta de Dios, y al recoger esa piedra y lanzarla en el aire, pues la caída inició el torbellino. Yo lo creo. Porque es para la novia, ¿verdad? Al día siguiente pues salió un ministro con nosotros en un viaje de cacería. Él estaba parado cerca y me dijo, da el Señor visiones estando así retirado acá. O sea, no hay en la iglesia, acá en el campo donde estamos. Hermano Rana. Yo le dije sí. Pero normalmente salgo acá a descansar y en ese momento vino la visión. ¿Lo puede creer? Y el hermano Borges creo que ahora está afuera, andaba allí, creo que el hermano Vance Wood, y había varios allá, 8 o 10, y el hermano Vance Wood estaba pendiente de esto, o sea, de lo que se dijo, ¿verdad? Del Señor que dijo que esa piedra fuera lanzada. Ahí en el monte, directamente al otro lado, exactamente como media milla de donde los 7 ángeles aparecieron. ¿Cree usted que aparecieron 7 ángeles? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo no lo he visto, pero lo creo. Yo sé que así es, porque es promesa del Señor. Él dijo que lo haría y Él cumple su palabra, ¿verdad? Como media milla donde los 7 ángeles aparecieron, por lo cual me fui de aquí para allá, que regresé y hablé de los 7 sellos. ¿Y por qué se habló de los 7 sellos? Porque es un mensaje para la novia del Señor. A mí me dice, bueno, ¿y 7 sellos? ¿Yo qué? No te preocupes, es para la novia del Señor. Es para los hijos de Dios. Y luego al día siguiente, cuando esto estaba aconteciendo, yo dije al hermano, a este hermano, dijo el hermano que estaba ahí diciéndome que si podía manifestarse ahí, estando de la iglesia, estaban en el campamento ahí, si Dios podía manifestarse ahí. Dije, yo dije al hermano, a este hermano dije, su problema es que tiene una alergia en el ojo. Pues el Señor había descendido ya. Los médicos han tratado por un par de años de detener eso que usted tiene en sus ojos y no lo logran. Dice que usted eso le va a comer el ojo. Los doctores le dijeron eso. Yo dije, pero no se preocupe, el Señor Jesús ha honrado su fe. Y él simplemente dejó caer su rifle. Yo dije, su mal exactamente lo que ella era y lo que ella sufría. Es cierto, pues el Señor estaba diciendo, así dice el Señor. Y él dijo, el varón que estaba escuchando dijo, eso es la verdad. O sea, lo que le estaba diciendo, el hermano Branham no sabía qué clase de vida él tenía, pero el Señor se lo dijo, ¿verdad? Dijo, y el Señor sabe que tú estás sano, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios nos ayude. El hermano Roy Robertson se lo terminé. Aquí de la iglesia presentó, supongo que todos lo conocen, sabiendo que él era un veterano y sabiendo lo que iba a acontecer, puso mi mano sobre su hombro y dijo, hermano Robertson, tenga cuidado, vigile, algo está por suceder, dijo el profeta de Dios. Regresé donde yo tenía que estar parado, y del aire vino un torbellino por un cañón, siempre que es un cañón, ¿verdad? Y del aire vino un torbellino, ¿verdad?, por un cañón desde arriba, tan grande al grado que cortó rocas de 8 o 10 pulgadas, 20 o 25 centímetros, pedazos de esas rocas, de la cima del monte, y las arrojó a 200 yardas, ¿verdad? Y tronó 3 veces, así, y una voz vino de allí. Y todos ellos estaban parados ahí. El hermano Vance, presente ahora, se acercó y dijo, ¿era lo que usted me dijo ayer? Digo, sí, Señor, eso es. Dijo, pues, ¿qué dijo? Dijo, pues eso es solo para que yo lo sepa. El hermano Vance, eso alarmaría a la gente lo que él me dijo. Pero eso siguió, aconteció. Viajando hacia el norte, no pasó mucho, unos días después, golpeó en el océano. Y ustedes vieron lo que sucedió alrededor de Fairbanks. Eso fue una señal de juicio de Dios. Nos damos cuenta que Dios todavía
¿Lo ven? Eso llevaría a la gente al pánico. Y entonces ellos tuvieron, eso tuvo que acontecer, ¿ven? Eso simplemente tiene que acontecer. De todas maneras, las cosas que tienen que acontecer, de todas maneras va a acontecer. Porque Dios tiene ya un plan lo que va a hacer, lo que está haciendo. Cuando Él dice que, hermano, que Él vendrá por nosotros, Él viene por nosotros. El que Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna, Él sabe quién es el que tiene vida eterna, el que cree. Ninguno de nosotros podemos, hermano, tratar de decir que somos cuando no somos. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. A lo que estoy llegando ya para terminar, por la cuestión tiempo. Si no, apenas estamos comenzando. Pero Dios es Dios. De que a veces la gente dice, hay gente que dice, yo creo que este mundo no se puede quemar. Yo le puedo decir que sí. Porque Dios en la palabra dice que este mundo será quemado. Pero ¿cuándo será quemado? Pues antes de que nosotros, bueno, perdónenme, después de que nosotros, si somos la novia del Señor, nos iremos con Él. Y hay cosas que el Señor tiene destinadas que sucederán, y está escrito en la Biblia, y tiene que suceder. Lo que Él cumple, lo que Él ha prometido, Él cumple la palabra que Él ha prometido. Quizás son cosas que usted ya ha escuchado, ha leído lo que estamos diciendo ahorita en esta hora, pero me estoy refiriendo, hermanos, si otra vez leemos como al principio, ¿verdad? Ahí en el libro ¿verdad? Sí, lo que leímos aquí, de los Salmos 119. ¿Se acuerdan que no leímos hasta el 8? Y le damos gracias a Dios ahorita, ¿sí? Vamos a decir que todos somos jóvenes. Aunque yo me vea un anciano, pero de acuerdo a la palabra, somos jóvenes. ¿Verdad que sí? Yo lo creo. Pero el Señor nos está enseñando por la palabra. Estoy leyendo Salmo 119, versículo 9. ¿Es palabra o no es palabra? Para nosotros es palabra. ¿Con qué limpiará la persona o el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? ¿Con hacer lo que nosotros queramos? No. Con guardar o obedecer tu palabra. Eso es lo que dice. ¿Cómo es que nuestra vida va a ser diferente? ¿Cómo es que deseamos estar en vida eterna contigo, Señor? ¿Cómo es que, Señor, puedo estar en toda la eternidad contigo como tú has prometido, Señor? ¿Verdad? ¿Con qué puedo limpiar la clase de vida que estoy viviendo? Con guardar tu palabra. ¿Y qué es guardar? Obediencia. Y la Biblia dice, no dejes de congregarte. Y es con todo mi corazón que he buscado. Está hablando el creyente, ¿verdad? O sea, usted y yo. Nosotros, pues. Señor, como diciéndole al Señor, con todo mi corazón te he buscado, mi Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Tú ves que me he salido, he hecho cosas que no están correctas. No me dejes, Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Manténme en tu camino, de acuerdo a tu palabra, Señor. Es lo que está diciendo. Con todo mi corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos. Lo que tú digas, amén. Pero si la palabra dice algo y luego decimos que no nos interesa, estamos mal. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, lo que tú dices, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, bendito seas mi Señor. Enséñame tus mandamientos, tus estatutos, porque yo hay cosas que no hago, que no debo hacer, y si hago, y lo que debo de hacer no hago. Señor, ayúdame. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos, Señor, para caminar correctamente. Reconozco que te necesito, Señor. 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. O sea, con mis labios, Señor, he hablado de ti, de tu maravilla, de tu poder.
Me ha hablado de la televisión, me ha hablado de lo que hay en los cines, y no estoy hablando de ti, Señor. Con mi labios he contado todos los juicios de tu boca. Lo que tú dices, Señor. Me he gozado en el camino de tus testimonios. No me he gozado en cosas del diablo, cosas del mundo, Señor. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda la riqueza de todo el mundo. No dice de todo el mundo, pero de toda la riqueza. Toda la riqueza, pues, es la que hay. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Lo que tú me dices, Señor, es amén. Como que no estoy de acuerdo, pero es tu verdad. Quítame lo que no es correcto y dame lo que es correcto, Señor. Más que de toda la riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos, Señor. ¿Cuáles son sus mandamientos? Todo esto. La gente dice 10 mandamientos, pero dice están todo hasta aquí. En tus mandamientos meditaré. Ya voy a dejar la televisión, ya voy a dejar las novelas, ya voy a dejar aquello, Señor. ¿Verdad? En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Ya estuvo, ya perdí mucho tiempo, Señor. En la casa, horas y horas ahí. Y haciendo estas cosas de acá, ¿verdad? Y luego haciendo estas cosas allá. Oh, Señor, ando mal, Señor. Lo estoy diciendo por mí también. Ayúdame, Señor. En tu mandamiento meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré, Señor. De aquí en adelante no me olvidaré de tus palabras. ¿Y usted sigue leyendo? En su casa puede seguir leyendo. Adviene a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Es el 17. ¿Verdad? Adviene a tu siervo que viva. El tiempo que me des de vida, Señor, que yo guarde tu palabra. Significa obediencia, sujeción. No hacer las cosas como yo quiero, como nosotros queramos, es como Dios quiere. ¿Cómo verlo? No estoy diciendo lo que el Señor nos enseña. Es para los elegidos. Somos elegidos. Es para nosotros. ¿No cree usted que la palabra es para usted? ¿No cree que la vida eterna es para usted? Hagamos su voluntad. Que Dios nos ayude a hacernos a un lado nuestros pensamientos. ¿Sabe usted dónde Dios actúa? Porque muchos de nosotros, incluyéndonos, hacemos o decimos cosas de la mente. Pero el Señor Jesucristo nos dice, Él no está diciendo, hijos, hijas, denme su mente. Él dice, denme, hijo mío, tu corazón. Porque Él viene y toma lugar y hace una persona diferente. Porque es en el corazón. Él no dice, dame tu cabeza, dame tus pensamientos. Él dice, dame tu corazón. Si doy mi corazón, Él toma el control y es el que guía. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. ¿Es Él? Yo los amo, hermanos. Perdónenme mi manera de hablar, pero hago lo que Él me pone en mi corazón a hacer. Trato de servirle con mi corazón. Aún si una palabra he dicho fuera del lugar, perdónenme. Le pido perdón sobre todo al Señor, pero deseamos que Él nos ayude para que estemos listos, porque, hermano, no falta mucho tiempo cuando iremos a casa. No sé cuánto tiempo, pero sé que todo está, o sabemos que todo está poniéndose en su posición. Lo que Él prometió en la palabra tiene que ser antes de que este mundo sea quemado. Nos vamos, porque así se la palabra. ¿Verdad que sí? Él siempre dirá, subir acá y nos vamos. Y todo de aquí se queda. La casa que se queda. Él debe tenernos una vida, algo diferente cuando venamos. Tiene que suceder lo que está prometido en la palabra. Oremos. Que Dios nos bendiga. Tanto a ustedes como a los hermanos ahí del internet. Dios nos conceda gracia y sigamos adelante en el camino del Señor, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, que no despreciemos lo que Él en su misericordia nos quiere ayudar. Padre bendito, Tú conoces nuestra condición de cada uno de nosotros.
Yo te ruego primeramente que perdone mis errores, Señor. Te ruego que me ayudes. Y no estoy como hablando solamente, Señor, como de mí mismo, estoy hablando de mis errores míos, Señor. Pero te ruego por este pueblo que tú has traído, hermanos y hermanas, y los que están ahí en el internet, bendice a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, nada está oculto delante de ti. Dice tu palabra, he aquí tú lo sabes todo, Señor. Oh Padre, ten misericordia y ayúdanos. Que nuestro corazón esté dispuesto y abierto para ti. Quita de nosotros, Padre, cualquier cosa que en nuestra mente nos está echando a perder, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado cualquier cosa que es contraria a tu santa voluntad. Oh Señor, que cuando tú vengas y digas su vida acá, estemos en el puesto del deber, Señor. Así como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Oh Padre, ayúdanos a humillarnos a tus pies, reconociéndote como nuestro Dios y Señor, como nuestro Salvador, nuestro todo para nosotros, Señor. Porque fuera de ti no hay quien salve, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Hemos perdido mucho tiempo, Señor. Al menos yo mismo me reconozco, Padre. Hemos perdido mucho tiempo, no hemos hecho tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para ser guiados por tu Santo Espíritu. Ven, Señor Jesús, y llénanos de ti. Padre, guíanos. Estamos dispuestos a obrar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Hemos perdido mucho tiempo, hemos hecho tantas tonterías, Señor. Perdónanos, Señor. Y danos gracia para rendirnos a ti con todo nuestro corazón. Que cuando tú nos llames, Señor, tu presencia, estemos en el lugar correcto, Padre. Obrando, Señor, actuando, adorándote, glorificando tu nombre, dejando la basura a un lado, como dijo tu siervo Pablo. Lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oh Padre, ayúdanos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honra y gloria para ti, Señor. Amén. Dios nos bendiga, nos dejamos que lo alto, hermano Juan. Dios nos bendiga. Los invito esta tarde a las 6 de la tarde. Todos son bienvenidos. Dios les bendiga.